Creo que una buena forma de entender una cultura es a través de sus jardines. Este es un extraordinario viaje a 80 jardines inspiradores de todo el mundo. Algunos son muy famosos, como el del Taj Mahal o los de la Alhambra. También intento desafiar mi concepto de jardín. Por ese motivo visitaré los jardines que flotan sobre el Amazonas, una extraña fantasía de la selva. Además de las residencias privadas de grandes diseñadores y un desierto en flor. Allá donde vaya conoceré a personas que comparten mi pasión por la jardinería en mi viaje para descubrir el mundo a través de sus 80 jardines más hermosos y fascinantes. El mundo en 80 jardines. Este es mi primer viaje a la India. Y confieso que me intimida más que cualquier otro lugar del mundo. Sé que es un país de naturaleza extrema con un clima que pasa de la sequía más radical a las lluvias torrenciales. No obstante, también sé que su hermosa tierra tiene una rica tradición jardinera, y eso es lo que quiero explorar. Y a través de sus jardines, espero poder comprender al país. Comenzaré mi viaje en el estado de Rajastán y los jardines del pasado imperial de la India. A continuación viajaré al sur, hasta Kerala, donde hay jardines basados en el comercio del té y las especias. Y finalmente regresaré al norte, a Chandigarh, para visitar un jardín extraordinario creado en secreto en medio de la selva. Ningún otro lugar del planeta es más sensual que la India. Los colores, los aromas, los sonidos, la comida y la mera carnalidad crean una agitación vibrante imposible de evitar. Esto es excitante, pero también algo sobrecogedor. Y sumergido en este asalto a los sentidos, cuesta saber por dónde empezar. He decidido comenzar por el lugar más famoso y visitado de la India. Pero lo que muchos turistas no saben cuando hacen su peregrinaje es que en realidad se trata de un jardín. Así que empezaré mi viaje al amanecer para visitar uno de los edificios más famosos del planeta. Por supuesto, lo más difícil ante los monumentos famosos, y no hay otro más famoso en el mundo que el Taj Mahal, es intentar olvidar todas las imágenes que se han visto de él. Cuando se ve algo de extraordinaria belleza, la reacción es quedarse quieto. Y no hay mucho que decir. Lo único que se puede hacer es sentirlo. El Taj Mahal es el ejemplo más espectacular de una tumba jardín mogola. Los jardines y la arquitectura mogoles siempre iban de la mano, y la plantilla básica de los jardines fue tomada de la descripción que el Corán hace del cielo, representado en forma de jardín. El jardín mogol siempre se dividía en 4 cuadrantes con el agua como rasgo esencial. Cada cuadrante estaba subdividido a su vez por senderos elevados, aunque estos fueron convertidos en praderas de césped durante la restauración de la época británica. En el centro del jardín hay un gran depósito de mármol del que salen 4 amplios canales que reflejan una fantasmagórica imagen de la tumba. Este jardín fue diseñado como un paraíso en la tierra, un reflejo viviente del cielo.
El Taj Mahal es un monumento a una de las grandes historias de amor de todos los tiempos. El emperador mogol Shah Jahan lo construyó como última morada de su adorada esposa, Mumtaz Mahal. Su construcción requirió el trabajo de 20.000 hombres y 22 años. Cada centímetro, cada piedra es un testamento de amor y dolor. El mármol del edificio es cegadoramente blanco. Cuando le da el sol y se calienta, hace un fuerte contraste con el verde del jardín, y seguramente fue deliberado. Recorriendo el jardín se llega a este austero, puro y blanquísimo mármol. Pero el interior de la tumba es muy oscuro y no se permite fotografiarlo. Lo único que se puede hacer es pasar de la luz a la oscuridad. Los famosos jardines ante el edificio principal no son originales, ya que fueron restaurados en el primer cuarto del siglo XX tras siglos de abandono gradual. Pero lo que yace más allá de la tumba es mucho menos conocido y está mucho mejor conservado. Al otro lado del río se ven unas ruinas. Con el paso de los siglos creció el mito de que Shah Jahan había intentado construirse una tumba gemela, pero en mármol negro. El Taj negro, exactamente igual a la de su esposa, pero con diferente color. Pero creo que la verdad es mucho más interesante, porque los trabajos realizados desde los años 90 han demostrado que en realidad no se trata de una tumba, sino de una extensión del jardín del Taj Mahal. Aquí tenemos un estanque enorme que debía estar lleno de agua entrando entre estas filigranas en forma de hojas de loto. Imaginen el agua cayendo y un precioso pabellón alrededor desde donde la gente podía ver el mausoleo y su mármol blanco reflejado en las aguas del río. Eso significa que el Taj Mahal estaba en el centro del jardín, tanto metafórica como literalmente, con un hermoso gran jardín delante y otro detrás, al otro lado del río. Gracias a los trabajos arqueológicos, han conseguido reconstruir este jardín de un modo más fiel que el delantero y que cualquier otro jardín mogol. Está lleno de árboles y arbustos, flores y frutos, orientados a enriquecer los sentidos, creando deliberadamente un paraíso, que es lo que Shah Jahan quería que rodeara a su esposa muerta. El reinado de Shah Jahan fue largo y glorioso, pero acabó como había comenzado, en tragedia. No en su paradisíaco jardín, sino a unos kilómetros río abajo, en el Fuerte Rojo de Agra. Habiendo creado para la posteridad la belleza suprema del Taj Mahal, fue aquí, en el viejo palacio del Imperio Mogol, la mayoría de cuyos espléndidos edificios se mantienen en pie, donde Shah Jahan terminó su reinado. No en el trono, sino cautivo. Durante los últimos 7 años de su vida, fue prisionero de su propio hijo. Y aunque se trataba de una gran prisión, una jaula de oro, por así decirlo, este balcón era lo máximo que podía acercarse al Taj Mahal. Desde aquí se asomaba al río junto al que yacía su esposa. No cabe duda de que el Taj Mahal es el gran icono cultural de la India, y su visita es obligada. Pero en realidad es solo una parte de la historia de su jardín. A 1 hora en coche en Sikandra está la tumba de Akbar, que junto con su jardín contiene un elemento que ni siquiera el Taj Mahal puede igualar. Fue construido por el abuelo de Shah Jahan,
el emperador Akbar, que gobernó desde 1556 hasta 1605 y es, en muchos sentidos, el precursor del Taj Mahal. Pero lo que convierte este mausoleo en algo realmente extraño para su época es que sigue lleno de animales extraordinarios. Había venido a verlos, pero lo que no esperaba era una tormenta de arena. Parece surgida de la nada y ha provocado la estampida de los animales. Conseguí sujetarme el sombrero antes de que desapareciera. La tormenta ha pasado y los animales han regresado. Hay langures con sus crías alineados para que los admiren y los alimenten, y antílopes exhibiendo sus cornamentas enroscadas. También hay pavos reales que atraen la atención de todo el mundo. Los mogoles valoraban todos los aspectos de la naturaleza y coleccionar animales salvajes estaba considerado parte integral de un verdadero jardín paradisíaco. La caza siempre fue uno de los grandes placeres de los mogoles, así que los animales también permitían a los emperadores su práctica. Aún así, solo eran una pequeña parte del jardín mogol y nunca el centro de atención. Hay que recordar que estos estaban basados en la idea islámica del paraíso. El paraíso era un lugar en el que, sobre todo, abundaba el agua, motivo por el cual es un elemento siempre presente en estos jardines. La mitología relacionada con el jardín mogol gira en torno al agua, por ello siempre se añadía un gran depósito central. Cuanto mayor era, más importante era el jardín. Y este es enorme para encontrarnos en una región tan árida del país. Y que si llevaran agua, brillarían bajo la luz del sol hasta llegar a la puerta que conduce a la tumba. Es una pena que esté vacío y seco. Supongo que en esta época del año hay mucha sequía y no pueden permitirse semejante derroche. Los senderos se elevan por encima del jardín, con lo que me parecen fijaciones para antorchas para poder ver de noche. Debajo se pueden ver las flores y lo que debieron ser árboles, con animales entre ellos. Los británicos, a su llegada, talaron la mayor parte de los árboles y lo dejaron como un parque de Capability Brown, un típico jardín inglés cubierto de césped. Los mogoles forjaron un imperio invadiendo la India desde Afganistán en 1526. Y durante los 3 siglos posteriores crearon una dinastía extraordinariamente rica. Lo que me resulta sorprendente, tanto del mausoleo de Akbar como del Taj Mahal, es que son tumbas, no palacios. Y aún así son de una belleza extraordinaria. Y nos hacen darnos cuenta de las riquezas que debían poseer. Casi inconcebible. Durante los siglos XVI y XVII, la sociedad mogola alcanzó la cima de su sofisticación artística y cultural. La tumba de Akbar y el Taj Mahal solo eran 2 de los muchos jardines magníficos de la época. Y aunque la mayoría están en ruinas, todos dan buena prueba de la época dorada del Imperio Mogol. Antes de que los mogoles establecieran su reinado, la India estaba formada por una serie de estados, en su mayoría hindúes, gobernados por maharajas. Los mogoles fueron lo bastante inteligentes como para no erradicar la cultura existente, sino que aportaron riqueza, poder y les permitieron conservar su religión. Por ese motivo, los maharajas continuaron construyendo y manteniendo sus palacios y jardines, con la diferencia de que estos no estaban dedicados a Alá, sino al placer. Gracias.
En mi siguiente jardín, el mayor placer es el alivio del insoportable calor del verano en Rajastán. Construido a mediados del siglo XVIII, el Jardín del Monzón en Dig era un gran palacio con una serie de jardines diseñados para refrescar y entretener. Los jardines mogoles estaban estrictamente basados en el orden, las limitaciones y la armonía. Y aunque este fuese construido casi 100 años después del Taj Mahal, presenta muchas influencias mogolas. Es francamente extrovertido, algo cursi y técnicamente ingenioso. Desde el tejado se puede ver claramente la disposición del Charbagh, los 4 cuadrantes del jardín mogol. La diferencia principal está en la utilización del agua, porque en los jardines islámicos mogoles tendía a ser más modesta, mientras que aquí se hace un gran despliegue. Creo que esa es la diferencia principal entre los mogoles y los maharajas. Les gustaban las fiestas y cuanto más extravagantes, mejor. El agua necesaria para las fuentes y todo el extraordinario despliegue del jardín tenía que salir de aquí, de este estanque que parece tener una capacidad de más de 2 millones de litros. Y hasta la última gota tenía que ser retenida. Antes de llenarlo, todos estos agujeros que dan al exterior se cubrían con tapones de madera. Luego lo llenaban hasta arriba. Entonces, si querían que el agua fuera a zonas concretas del jardín o a una fuente determinada, quitaban el tapón correspondiente y la dejaban salir. Incluso podían cambiar el color de las fuentes añadiendo tintes al agua. Esta enorme cantidad de agua se extraía de un profundo pozo y se vertía en una gran cuba de cuero que estaba ahí y de la que tiraban mediante sogas un par de bueyes. Se ven los surcos dejados en la piedra por las cuerdas con el paso del tiempo. Los bueyes caminaban colina abajo tirando de la cuba de agua y luego volvían a subir. Un hombre inclinaba la cuba sobre esta pendiente. El agua corría por aquí, pasaba por debajo y llegaba al depósito. El equipo tardaba todo un mes en llenarlo. Para entender este jardín, hay que imaginarlo como un lugar lleno de agua, en vez de verlo como una especie de líneas monolíticas. Estos canales brillaban y resplandecían, reflejando el azul del cielo y el verde de los árboles. Hay que añadir el color de las fuentes, con sus reflejos de la gente y sus preciosas vestimentas caminando por aquí. Debía ser un lugar de alegría, de diversión y de luz. Y no esta especie de yacimiento semiarqueológico que, aunque resulte fascinante, no le hace justicia. Esta jaula que sobresale del edificio, de modo que todo el mundo pueda verla, era para alojar a un tigre. La genialidad de los canales es extraordinaria, ya que culminan de un modo realmente extravagante en este edificio. Este pabellón es la culminación de la extravagancia del Maharaja. Creo que es uno de los edificios más opulentos que jamás he visto en un jardín. Se trata de un pabellón de monzón y se utilizaba para recrear precisamente ese fenómeno. Había un gran canal rodeando la zona central con grandes fuentes. El tejado es un falso techo, ya que en realidad es un depósito de agua que se llenaba a través del tejado superior. Después, el agua caía a través de pequeñas tuberías por el interior, creando una cortina de lluvia. De esa forma, el Maharaja y sus amigos podían sentarse dentro y mirar a través del agua como si fuera el monzón.
Aunque parezca increíble, también había unas bolas de metal en el interior de las columnas huecas que chocaban entre sí a medida que pasaba el agua y que simulaban a los truenos, creando una orgía de agua, ruido y agradecido frescor. El ruido de los truenos, el agua salpicando y el olor a lluvia duraban toda una tarde, mientras que el tanque del tejado tardaba un mes en rellenarse. Me dirigía a la zona central, pero está ocupada por macacos rhesus, que me han dejado muy claro que ese es su territorio. Y no me quieren ni a mí ni a nadie más cerca. Me han dicho que muerden. Desde el punto privilegiado de la cubierta, se puede ver que Dig está enmarcado por un paisaje reseco, por lo que la extravagancia del jardín de agua era toda una declaración de riqueza y poder del propietario. Los dos grandes depósitos inferiores eran esenciales para el sistema de canalización de aguas del jardín, pero actualmente solo los utiliza la gente de la zona para asearse y lavar la ropa. Las celebraciones acuáticas pertenecen al pasado, y durante la mayor parte del tiempo el jardín está tranquilo y seco. Sin embargo, el siguiente es un lugar de placer de Maharajas que ha sido devuelto a la vida. He emprendido un viaje de varias horas al oeste de Dig, hasta Jaipur, la ciudad rosa, capital de Rajastán. Sus amplias calles están 4 veces más pobladas que las de Londres y rebosan de vida. No importa cuánto se prepare uno para la India y lea sobre ella, es imposible anticipar el asalto a los sentidos. Allá donde se mire, hay algo hermoso. Los colores, los sonidos, los aromas y los sabores son tan intensos que resulta sobrecogedor. Uno se siente totalmente sumergido en este mundo y resulta maravilloso. El jardín que he venido a visitar se encuentra justo a las afueras de la ciudad vieja. El jardín de agua de Dig es precioso, pero es como un fantasma. Sin agua ni gente, no consigue cobrar vida. Este es muy diferente. Está lleno de vida, pero se encuentra en muy mal estado. Esto es el Taj Mahal, y cada año, tras las lluvias monzónicas, el jardín alcanza su mejor momento. Ahora, a mediados de la estación seca, el Taj Mahal parece estar situado junto a un vertedero. Pero en realidad se encuentra en medio de un gigantesco lago, y cuando termina la estación de lluvias, el agua cubre toda la zona. Un gran muro cierra el valle, creando una presa que retiene toda el agua de las montañas y forma el lago que rodea el edificio. Así que este no es un jardín que contiene agua, sino agua que contiene un jardín. De hecho, tiene tanta agua que en el momento culminante de la crecida se inunda toda la planta inferior. Y las ventanas están escalonadas en diagonal para que los visitantes tengan diferentes puntos de embarque y puedan acceder al edificio. Pero por el momento el acceso está prohibido, ya que el lugar está siendo restaurado. Por suerte, nosotros hemos conseguido un permiso. Puede que desde el exterior el edificio parezca otro maravilloso palacio, pero en realidad se trata de un jardín para el placer. Y cuando se trataba de placer, los Maharajas no se andaban con reparos. ¡Qué estilo! Crearon una isla artificial con la forma de un palacio e inundaron el valle, simplemente para crear un precioso jardín. Y a pesar de su ruinoso estado,
está siendo restaurado con la ayuda del paisajista estadounidense Mitch Kreitz. ¿Qué esperas conseguir aquí? ¿Cuál es tu plan? La primera fase será completar el jardín que llamamos Chameili Bagh. Chameili significa jazmín, una planta de flores preciosas y fragantes que inunda todo el jardín. En el interior hemos insertado un diseño arabesco, una fusión de todos los elementos del pasado: hindúes, musulmanes, mogoles y persas. Puede que solo Florencia y pocas ciudades más tengan tantas artes y oficios vivos. Sin ninguna duda, los antepasados de estos canteros fueron contratados para crear la ciudad de Jaipur en el siglo XVIII y transmitieron sus habilidades de generación en generación. ¿Me estás diciendo que las mismas familias de artesanos que trabajan aquí ahora lo hicieron en la construcción del edificio? Nadie es capaz de remontar sus orígenes hasta 2000 años antes de Cristo. Pero así es la India, y eso la hace tan especial. Llevas 40 años viviendo aquí. Cuéntame cómo es vivir un monzón. No soy capaz de imaginarlo. Bueno, es extraordinario. Tiene lugar en abril, cuando todavía no hace mucho calor ni hay demasiado polvo. De repente la temperatura empieza a subir hasta los 47, 48, 49 grados y el cielo se vuelve amarillo. El sol se tiñe de color lavanda y el calor y la humedad nos ahogan. Todo el mundo sabe que las lluvias están ahí, pero no cae una sola gota. Uno siente ganas de arañar el cielo para descargar el agua, pero no llueve. Cuando por fin lo hace, todo el mundo, adultos y niños, salen a la calle y se quedan allí. Dan gracias a Dios por su llegada. Es un gran alivio. El jardín está vacío porque a mediodía hace muchísimo calor. Demasiado calor. Y todo el mundo, excepto un perro medio loco y un inglés más loco todavía, se cobija del sol. Pero ver el jardín vacío refuerza el hecho de que es uno de los primeros que veo en estado de construcción. Y además, en una de sus primeras etapas. Y eso resulta interesante y emocionante, porque me permite apreciar la continuidad de este lugar, de los materiales procedentes de las mismas canteras, de la artesanía e incluso de los artesanos. Fueron sus antepasados quienes construyeron el edificio original hace 250 años y están relacionados con los constructores del Taj Mahal. Pero mientras los maharajas construían sus grandes palacios para demostrar su poder, existe otro tipo de jardín hindú que tengo muchas ganas de ver, creado principalmente para satisfacer las necesidades interiores. Si no se tiene cuidado, es fácil asumir que una cultura está mejor representada por los jardines de los grandes y poderosos. Pero en Rajastán no todos son palacios de maharajas, y los verdaderos jardines hindúes se encuentran en los templos. Yo voy a visitar uno con su propio jardín privado. Mi guía de las plantas sagradas de este jardín de templo hindú es Saurabh Sinclair. Los zapatos. ¿Zapatos fuera? ¿Es importante? Es para conservar la pureza del espacio. Eso porque no me han visto los pies. Por el momento eso es parte de tu pureza. Dices que esto es un típico jardín hindú. Así es. En realidad es un jardín templo, porque todo lo que hay aquí es adorado y auspicioso. Está el jazmín, el platanero, la higuera sagrada, Que es fundamental. que es esencial. Sus ramas parecen raíces y se cree que es así como conecta los dos mundos, porque está al revés. Mis pies tienen una conexión algo dolorosa con la superficie porque está ardiendo. Deberíamos entrar en el templo. Está muy caliente.
En el jardín hace mucho calor. Obviamente, este es el templo en sí. Este es el templo principal. Al doblar la esquina hay un pequeño templo dedicado a Krishna, pero este es el santuario principal del complejo. ¿Qué le estás pidiendo? Le he pedido su bendición y nos la va a dar en forma de agua con albahaca. Así estarás bendecido. ¿Qué tengo que hacer? Un gran trozo de albahaca. Se está cayendo, he dejado mucho hueco. Solo tienes que tocarlo con los labios y pasártelo por la cabeza. Vale, Eso es. bendecido. Voy a enseñarte la planta. Está justo aquí, si te atreves a volver a salir al jardín. Sí, parece una especie de mejorana, ¿verdad? Vaya, es mucho más intensa. La deshojan continuamente para ponerla en el agua bendita y durante los eclipses lunares la añaden a la comida. Utilizan las semillas para dárselas a las viudas, para que se mantengan castas. Para aplacar su lujuria. Exacto. El diseño de este pequeño jardín no es importante. Esa no es la cuestión. Las plantas se cultivan exclusivamente como materia para las ofrendas aromáticas o por su simbolismo religioso. Este pequeño jardín templo es lo más cercano al concepto hindú puro de un jardín. Pero los mogoles fueron muy sabios cuando decidieron permitir la continuidad del hinduismo, y los lugares como este siguieron existiendo durante siglos. Los maharajas no rechazaron por completo la influencia mogola, sino que la absorbieron y la hicieron propia, permitiendo la coexistencia cultural. Si existe un verdadero jardín típicamente indio, supongo que es este. Y resulta interesante que sea uno de los más humildes y prácticos, en constante uso, mientras que los de los ricos y poderosos acaban desapareciendo. El motivo principal es que aquí, en la árida región del norte de la India, el agua es un bien tan escaso que hay que ser muy rico para mantener un jardín. El dinero se secó, igual que los jardines. Pero en el sur, en las verdes colinas de Kerala, el clima es perfecto para las plantas, tanto que el dinero prácticamente crece en los árboles. Durante más de 1000 años, los comerciantes han hecho fortunas en el puerto de Cochin. La ciudad está impregnada del olor de los productos que los traían hasta aquí, el cálido y exótico aroma de las especias. La influencia de una sucesión de mercaderes de especias de todo el mundo aún puede apreciarse en las antiguas calles holandesas, la iglesia portuguesa del siglo XVI y, sobre todo, en las hermosas redes de pesca chinas. Las especias llevan cientos de años atrayendo aquí a gente de todo el mundo. Los chinos fueron los primeros en llegar. Les siguieron los portugueses a finales del siglo XV y luego los holandeses a finales del siglo XVII. Por último, los británicos tomaron posesión de la zona a comienzos del siglo XIX. Así que ha habido oleada tras oleada de colonización basadas exclusivamente en el comercio de especias. Dada su posición geográfica, la costa sur de la India es una parada natural para el comercio entre Occidente y el lejano Oriente. Pero lo que la hace ideal para el comercio de especias son las perfectas condiciones de cultivo en las verdes colinas del interior. Calurosas, húmedas y aún así frescas gracias a las nubes, las selvas de montaña están llenas de tesoros que crecen en sus laderas. Estos bosques son el hábitat natural de algunas de las plantas más valiosas del mundo. Así que resulta bastante apropiado que mi siguiente visita sea a un jardín de especias. En parte granja, en parte permacultivo y en parte jardín botánico, la finca del señor Abraham desafía toda clasificación. Pero hay algo que llama inmediatamente la atención. Está atendida por una mano experta y contiene algunas de las plantas más codiciadas del mundo. La estrella del jardín es una planta nativa de Kerala que se abre paso hasta prácticamente todas las mesas del mundo. Aquí se puede ver la pimienta. Ya veo. ¿Ve cómo crece? Es como un pequeño haz de semillas. Exacto. La flor es blanca y cuando el agua de lluvia resbala desde arriba hasta el fondo, se produce la polinización.
Es polinizada por el agua de lluvia. Exacto, ni abejas ni viento. El agua de la lluvia la poliniza. Si no llueve, no crece el fruto, que cuando madura se vuelve rojo. Aquí vemos un fruto rojo. Si pelamos la piel y lo secamos, obtenemos pimienta blanca. De acuerdo. Aquí vemos los frutos verdes y los rojos secados al sol. Al cabo de un día, ambos se vuelven negros. ¿Cuál prefiere usted? ¿Quiere probar alguno? Vamos a probar ese. El grano blanco es el más fuerte. Veamos si soy lo bastante hombre. ¿Tiene una botella de agua? No, está bien. Está bueno. No es nada desagradable, solo pica. Pica, está fuerte. ¿Sabía que es la mejor pimienta del mundo? ¿En serio? Sí, la pimienta de Kerala. ¿Y procede de aquí? Sí. Casi no puedo hablar. Acaba de hacerme efecto. Beba agua. No tengo agua, pero sobreviviré. Me has superado. El señor Abraham me enseña otra valiosa especia original de Kerala. Es cardamomo, el rey de las especias. El rey de las especias. Este es el fruto. El fruto crece dentro y lo llamamos panoja. Sale justo al pie de la planta. De hecho, esta es la planta. Crece a la sombra, bajo los árboles altos. ¿Le gustaría probar un poco de cardamomo fresco? Para ser sincero, no sé cómo sabe el cardamomo. Pero es una especia realmente importante, ¿verdad? Lo es. Es el sabor de la India. El sabor de la India. Entonces tengo que probarlo. Se usa en el té, el café, en la carne y en medicina. Es muy bueno para la circulación, como el jengibre. Suena tentador. El señor Abraham y su familia llevan 3 generaciones cultivando especias en su finca de forma totalmente biológica. Como siempre, me fascina ver algo que no imaginas, como una planta creciendo en su medio natural. Esto es café. Sí, creí haberlo reconocido, pero nunca había visto un cafeto en flor. Esto es Coffea arábica. Y huele como el jazmín. ¿Qué es eso del rincón? Eso es cúrcuma. La verdadera especia es la raíz. Esta es la raíz. Mire qué color. ¿Puedo partirla? La raíz fresca se utiliza en medicina contra las mordeduras de serpiente, las picaduras de araña y cosas así. Actúa contra los venenos. En la India existe una estrecha relación entre los alimentos y la salud. Y tiene bastante éxito. En Occidente no explotamos esa cualidad, lo cual es ridículo. Nunca es tarde. Tienes razón, nunca es tarde. Y deberíamos hacerlo. Creo que una de las mejores formas de entender el pasado es olerlo y saborearlo. Y viendo crecer a estas especias que subrayan la extraordinaria riqueza histórica de la India, entiendo que fuesen fáciles de cultivar y de vender, obteniendo grandes beneficios. El clima tropical de montaña no es el ideal para las especias, pero sí para otra planta introducida por los británicos desde China y que suministra el ingrediente clave para una de las cosas que más echo de menos en mis viajes, una buena taza de té. Los británicos introdujeron el té en la India a comienzos del siglo XIX. Justo cuando este pasaba de la exclusividad de la alta sociedad a la clase trabajadora. En parte, se promocionaba su consumo como alternativa al alcohol, pero también porque había que hervirlo y el agua se purificaba de ese modo, lo que lo convertía en una bebida segura y sobria. Nunca hubiera esperado que el té creara una visión tan cautivadora. Recorrer esta plantación es como pasear por una inmensa escultura verde. Los campos de té forman el más hermoso paisaje, porque los arbustos se organizan en una serie de patrones craquelados, como el barro secándose. Y con esa mezcla de uniformidad y cambio rítmico, pero irregular, parecen haber sido podados. De hecho, me atrevo a decir que es tan bonito como cualquier jardín. Se les llama jardines de té.
y dan lugar a la eterna pregunta: ¿qué es un jardín y qué no lo es? Yo creo que en un lugar como este, la cuestión es irrelevante, pues se esfuma ante una hermosa disposición artificial de plantas. Todo el té se obtiene a partir de las hojas de las camelias. De hecho, la mayor parte del té procede de una especie concreta llamada Camellia sinensis, originaria de China. Estos tiernos brotes son recolectados para producir la famosa bebida. Estas colinas perfectamente podadas son una combinación de belleza natural y artificial, aunque sospecho que las mujeres que trabajan en ellas las ven de un modo menos extasiado. Se mantienen con este aspecto como resultado de una labor constante, ya que gran parte se cosecha a mano. Se le llama jardines de té, pero no voy a incluirlo como uno de mis 80 jardines, aunque ha sido fascinante verlo. No obstante, la compañía de té tiene un verdadero jardín en su sede central, y ahí me dirijo. El jardín del ferrocarril está construido alrededor de una estación abandonada, en la ciudad de Munar. Vaya, qué raro. Es como meterse en una postal británica de un jardín de los años 30. Este lugar es bastante extraño. No sé qué pensar. Hay hortensias como las que cultivaba mi abuelo, bocas de dragón, salvias, astromelias, todos los ingredientes de un jardín inglés, pero no se parece a ninguno de los que he visto en los últimos 30 o 40 años. Este sitio parece de antes de la guerra, pero en realidad fue creado en 1980. Estas hileras de salvias me recuerdan a mi niñez, a los arriates que se reponían cada año en las puertas de las casas con alisos blancos y geranios. Pero lo más curioso es que cualquier persona con más de 50 años, procedente de Inglaterra, reconocería muchos de los elementos presentes en este jardín con cierta nostalgia. Y nadie por debajo de los 35 o 40 reconocería nada. Le parecería completamente surrealista. ¿Cuándo fue recogido este té? Ayer. ¿De verdad? Sí. Tenemos una muestra anual de flores que organiza la IWCA, la Asociación de Jóvenes Mujeres Cristianas. Y cada año el jardín se llena de tantas flores que hace que uno se sienta muy bien. Es precioso. ¿Evoca deliberadamente el recuerdo británico? Este jardín tiene un toque muy británico, pero creo que es imposible encontrar un jardín tan bonito como este en ninguna parte. En general, ¿a la gente le gustan estos aires británicos? ¿Es algo que se hace por motivos históricos o porque les gusta el resultado? Creo que les gusta el toque británico. Han dejado atrás muchas costumbres que nosotros seguimos practicando. Este jardín es una reliquia de la época colonial, aunque de hecho el imperialismo ya era un recuerdo lejano cuando se creó, pero a su modo es absolutamente encantador. ¿Saben a qué me recuerda? A esas damas que se sientan en fila frente al mar
y que miran más hacia atrás que hacia adelante. A pesar del aire inglés del jardín, en cuanto salgo de él me encuentro con un recordatorio de que estoy muy lejos de casa. Estamos caminando por aquí porque hay un elefante en el remolque de un camión. No sé qué está haciendo ni a dónde se dirige, pero nunca había visto nada parecido. Es un animal precioso. Anoche, un miembro del equipo de producción se despertó al oír un ruido muy fuerte y no imaginan lo que era. Cuando salió, vio a un elefante recorriendo el jardín del hotel. Eso hace que uno sea muy consciente del país en el que se encuentra. Bien, esto es algo que jamás pensé que diría. Siga a ese elefante. Regreso al norte para visitar un gran símbolo de la influencia británica en la India, la ciudad capital de Nueva Delhi. Nueva Delhi fue diseñada por los británicos como una declaración de poder y orden establecida con rotundidad. Piedra, parques y grandes perspectivas. Se trata de paisajismo a gran escala. La había visto en imágenes y fotografías, pero en vivo es mucho más impresionante. Tiene una escala mucho mayor de la que había imaginado. En 1912 comenzó la construcción de Nueva Delhi. Iba a ser una ciudad adaptada a la grandeza de su estatus como nueva capital de la India, y el descomunal proyecto fue encargado a un arquitecto inglés relativamente joven y desconocido, Sir Edwin Lutyens. Lo más extraordinario de Lutyens es que, a pesar de ser un gran arquitecto y diseñador, es más famoso como paisajista, porque junto a Gertrude Jekyll creó una serie de jardines a comienzos del siglo XX que aún pueden visitarse. Así que para mí es todo un salto de las calles inglesas a la capital del Imperio Británico en la India. Un detalle interesante del que acabo de darme cuenta es el trabajo de las puertas. Están la rosa Tudor de Inglaterra y el loto, el símbolo de la India. Lutyens era un hombre extraordinario, capaz de trabajar en una gran variedad de campos y que se inspiraba en todo lo que le rodeaba. Aquí, en Nueva Delhi, creo que dio exactamente en el clavo, mezclando la pompa imperial con su herencia mogola e hindú. Lo más extraordinario es que Lutyens era capaz de diseñar jardines exquisitos, relativamente pequeños, lámparas, cocinas y además una inmensa ciudad imperial. Lutyens incorporó parques, avenidas y árboles a su diseño de Nueva Delhi, haciendo de ella una hermosa ciudad verde y también más fresca. Le dio sombra y bajó varios grados la temperatura del centro. Creo que Nueva Delhi es una obra maestra, y a pesar de que fue creada como una declaración del poder imperial, es una impresionante herencia del colonialismo británico.
Lo irónico de Nueva Delhi es que cuando se terminó a comienzos de los años 30 era casi superflua. El Imperio Británico acabaría en 10 o 15 años y se convirtió en otra pieza más de su pasado, como el Fuerte Rojo tras de mí, obra de Shah Jahan, el constructor del Taj Mahal, símbolo del Imperio mogol perdido. Y a través de los jardines que he visto, he podido apreciar cómo vienen y van las culturas adaptándose y absorbiéndose unas a otras para sobrevivir. Es como las calles, donde diferentes colores, ideas y religiones se funden en este caos que parece ser extremadamente tolerante. Pero antes de irme de la India y terminar este viaje, me gustaría ver un jardín moderno para ver el posible rumbo de este país. Emprendo la última etapa tomando el tren de las 8:30 de Delhi con dirección al norte, a Chandigarh, a los pies del Himalaya. Voy a visitar un jardín famoso no solo por su belleza absolutamente singular, sino también por la increíble historia de su creación. Es un jardín laberíntico de 100.000 metros cuadrados. Una visión mágica y moderna de la India. El jardín de rocas de Chandigarh es obra de un solo hombre que empezó a construirlo en los años 50, en un claro de la selva, utilizando piedras y material de desecho sin decírselo a nadie. Todo esto son desperdicios. Parecen fragmentos de retrete y lavabos. Esto es un trozo de orinal y parece usado. Aquí tenemos cerámicas industriales. Son preciosas. Y creo que estos son cántaros. Creado en una tierra que ni siquiera pertenecía a su autor, pasaron años antes de que se descubriera esta fantasía secreta. Pero en 1971 casi fue derribado inconscientemente. Por suerte, las autoridades locales se dieron cuenta de que era la obra de un genio y no solo decidieron mantenerlo, sino brindar todo su apoyo a su creador, Nek Chand, ya un anciano. ¿Por qué aquí? Sabía que aquí nunca se construiría nada. Era un espacio abierto. ¿Por qué creó algo así? ¿Qué le llevó a hacerlo? Siempre que veía cosas tiradas por el suelo, junto a la carretera, detrás de hoteles o restaurantes, las recogía con mi bicicleta. ¿Transportó todo hasta aquí con su bicicleta? Sí. Debió costarle mucho trabajo. Fue muy duro. Mi trabajo siempre ha sido muy duro. Y traer las piedras desde las colinas siempre ha resultado difícil. Supongo que ahora viene a visitarlo gente de todo el mundo. ¿Imaginó alguna vez que sucedería algo así? Nunca. Jamás lo pensé. Menuda vida. Es un buen regalo. Apuesto a que la gente pensaba, ahí va otra vez ese loco recogiendo basura con su bicicleta, sin saber que en secreto estaba creando esta joya en medio de la selva. Resulta muy romántico. Es la mejor historia sobre jardines de todos los tiempos. Los visitantes entran en un mundo de fantasía privado conectado por estrechos pasadizos y profundas gargantas que serpentean de forma laberíntica. Miren eso. Miren eso. Todo es extraño, todo es precioso. Mire donde mire, hay algo extraordinario que a veces me asalta y desafía todas mis ideas preconcebidas. Eso es lo que hace este jardín. Tras cada esquina hay... Vaya, ¿qué es eso?
Me encanta. Me encanta, me encanta. Esto es realmente impresionante. Son trozos de piedra de diferentes tamaños dispuestos de forma irregular. La lógica convencional me dice que deberían estar colocadas de modo uniforme o a un lado. Pero como en el resto del jardín, hay que abrirse camino y prestar atención. Mi teoría es que la jardinería es el juego de los adultos. Y si uno cuida sus plantas con el mismo espíritu que tenía cuando era niño y salía a jugar en los cálidos días de verano, iba de acampada o jugaba a indios y vaqueros, disfrutará más de las plantas. De ese modo, su jardín será mejor. Ve a ese hombre sosteniendo su taza, igual que el resto. Todo hecho de tazas. Aquí parece reunirse gran parte de la fauna de la India. Tenemos macacos, leopardos o tigres y un viejo elefante huesudo. Es muy divertido. ¿Qué mejor forma de reciclar que la transformación en obras de arte? Debería ser obligatorio hacer algo bonito con nuestra basura. Este jardín me ha encantado y sobrecogido. Me ha gustado muchísimo. Me parece una perfecta imagen moderna que representa a la India y a la humanidad de un modo precioso. Es uno de los jardines más agradables que he visitado jamás. Y creo que uno de los mejores del mundo. Al comienzo de este viaje dije sentirme algo intimidado. Los extremos de la India parecen impactantes y su fuerza vital es tan intensa que me preguntaba cómo iba a poder sobrellevarlo. Pero me ha seducido por completo. A través de sus jardines me he embriagado del sabor de sus plantas, su gente, su historia y su paisaje. Desde los jardines paradisíacos de los emperadores mogoles hasta las parcelas privadas de una jungla domesticada y los encantadores jardines de té, la India es el lugar más vital que he visitado. Y terminar en este jardín moderno, basado en la humanidad y creación de un solo hombre, que visitan millones de personas cada año y se ha convertido en un símbolo de la India moderna, hace que me marche no intimidado, sino lleno de esperanza.